Como yo te dije, cuando creamos y como ya vimos, cuando creamos Object Literals de esta manera, por defecto serán un pojo. ¿Y por qué? Porque se caracterizan porque tienen sujeto prototipo que se llama Object.Prototype. El objeto prototipo de los Object Literals por defecto es Object.Prototype. Y ya lo vimos cómo lo comprobamos haciéndolo de esta manera. Con esta función Object.getPrototype, como lo indica, retorna el prototipo de un objeto. Y ya lo comprobamos que efectivamente, pues sí que los Object Literals por defecto tienen como su prototipo Object.Prototype. Que Object.Prototype ya en sí mismo es un objeto. Ya lo vimos. Por ejemplo, fíjate cómo aquí lo estamos imprimiendo. Fíjate, vamos a imprimirlo aquí. El Object.Prototype. Y pues fíjate cómo efectivamente pues es un objeto como los que ya hemos venido manejando. Entonces Object.Prototype es un objeto en sí mismo. Entonces fíjate que, como yo te dije, todos los objetos, la gran mayoría, va a tener un objeto prototipo, del cual heredan características como métodos y propiedades. Entonces, ahora que ya sabemos que tanto objeto 1 como objeto 2 tienen como su objeto prototipo Object.Prototype, pues sabemos que van a heredar características de él. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí. Vamos a quitar esto ya lo vimos. Y aquí estamos añadiéndole dos métodos tranquilamente. Entonces fíjate cómo si método, vamos a guardar, vamos a recargar. Pues ahorita de momento no sé por qué me sale este error del backend de React. Me tomo no ignorarlo de momento. Entonces fíjate que ya sabemos que el Object.Prototype es un objeto en sí mismo. Y sabemos que objeto 1 y objeto 2 pues es su prototipo. Ya lo comprobamos. Entonces imagínate que aquí pues en el objeto 1 y en el objeto 2 tenemos el mismo método, hablar, que hacen prácticamente lo mismo. Entonces, como nosotros sabemos que objeto 1 y objeto 2 tienen como su prototipo Object.Prototype, pues, ¿qué te parece? Que como yo te dije que los objetos heredan características como métodos y propiedades de su objeto prototipo, pues, ¿qué te parece si en vez de definir el método hablar dentro de cada uno de estos objetos, pues qué tal que lo reutilizamos y lo ponemos en el Object.Prototype? Vamos a ver cómo sería. Vamos a comentarlo aquí. Y vamos a copiándolo de aquí. Y también pues nos lo vamos a comentar porque fíjate que está duplicado. Básicamente hacen lo mismo. Y nosotros ya sabemos que ambos objetos tienen como su prototipo Object.Prototype. Y sabemos que un objeto hereda características de su objeto prototipo. Tal y como pasa, esto sí es igual a como pasa en otros lenguajes de programación hasta cierto punto. Entonces imagínate que aquí le ponemos objeto prototype y le vamos a poner hablar. Y en este caso pues vamos a ponerle hablar va a ser igual a básicamente a lo que tenemos acá. A todo esto. Entonces pues fíjate cómo efectivamente ahora estamos comentando la función hablar porque es lo mismo en ambos objetos. Lo estamos comentando y se lo estamos añadiendo en algo común. ¿Y qué tienen algo común ellos dos? Pues que objeto 1 y objeto 1 y objeto 2 pues ambos tienen en común que su objeto prototipo es Object.Prototype. Y nosotros sabemos que Object.Prototype es un objeto ya en sí mismo. Entonces le añadimos un método y básicamente nos traemos esa funcionalidad y la ponemos en el prototipo. Entonces fíjate cómo aquí this, no hace falta mucho que te preocupes por this, porque depende de cómo llamemos a este método hablar, va a tomar forma this. Aquí this en este punto pues no nos debe de importar, pero ya cuando invoquemos el método this va a hacer referencia al objeto sobre el cual se invocó el método. Entonces vamos a comentar esto. ¿Y qué te parece si hacemos esto? Objeto 2 punto hablar. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente estamos llegando a lo mismo. Fíjate cómo me imprime. Hola, me llamo Juan. ¿Qué pasó aquí? Pues que objeto 2 pues se llama Juan. Eso todo muy bien. Nosotros sabemos que su objeto prototipo es Object.Prototype. Entonces por consecuencia estamos ahora sí que
heredando características de ese objeto prototipo. Aquí lo que está pasando es que objeto 2.hablar viene y ejecuta este método y se viene a objeto 2. Él se da cuenta que el método hablar no existe dentro de objeto 2. Por consecuencia, va a buscar en su objeto prototipo. Entonces va a ver el objeto prototipo, que en este caso es object.prototype, y sorpresa, sí encontró el método hablar. Por consecuencia, en el contexto, por decirlo de una manera, en el contexto de object.prototype, es donde está encontrando este método hablar. Y fíjate cómo ahora ya no tenemos redundancia de información, sino que simplemente definimos el método hablar en un solo punto central, por decirlo de una manera, como lo es su objeto prototipo. Y con esto pues esto ya es mucho más eficiente que tener el método duplicado en ambos lados. Este es un patrón que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla y que las clases de JavaScript hacen este patrón. Todo lo que son propiedades lo definen en los objetos normales y todo lo que son métodos, como sabemos que los métodos casi siempre es la misma funcionalidad en ambos, pues lo que hace las clases de JavaScript tras bambalinas es que las propiedades las pone en el objeto en sí mismo y lo que es método no lo añade a cada objeto, sino que lo pasa en un punto común, en este caso pues en su prototipo. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces esto ya es mucho más eficiente porque el método hablar solamente existe una sola vez y esa sola vez es dentro de object.prototype y ya no lo tenemos en ambos lados. Anteriormente lo teníamos aquí y lo teníamos acá, lo cual consumía más memoria. Entonces fíjate que esto es posible gracias a que se está invocando dentro del prototipo. Entonces aquí this, como te decía, no nos debe importar porque aquí estamos invocando hablar. Y acuérdate que this, el contexto this, hace referencia al objeto sobre el cual el método se está invocando. Aquí que nos invoca hablar, se va a preguntar, ¿qué objeto invoca hablar? Pues en este caso objeto 2. Entonces objeto 2 se va a convertir en this. Entonces vamos a hacerlo ahora con objeto 1. Y a pasar lo mismo. Hablar sobre qué objeto se está invocando. Pues el objeto 1. Entonces this va a tomar forma a objeto 1. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente dice, hola, me llamo Daniel. Aquí lo que está pasando es que se invoca el método hablar y llega al objeto 1. Se da cuenta que hablar no existe aquí, pero pues él cuando no encuentra cierta funcionalidad, va y busca en el prototipo. Entonces se viene el prototipo y dice, pues aquí sí está hablar. Entonces invócamelo sobre él. Entonces así funciona a grandes rasgos los prototipos. Eso sea todo. Bendiciones.